Buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer al doctor Marc-Antoine H. por la invitación que ha hecho a la ONG hispano-haitiana para el desarrollo industrial y comercial, de la que soy presidente, para hablar sobre la reconstrucción de mi país. Después del terremoto ocurrido en mi país, dos de mis amigos me han hecho dos preguntas que a mi parecer son muy interesantes y que me gustaría exponerles. La primera, ¿es este terremoto una maldición que ha caído sobre Haití? Le he dicho a mi amigo que no se trata de... Ah, oui, je m'approche. D'accord. Sí. ¿Ça va? ¿Está bien? Le he dicho a mi amigo que no se trata de ninguna maldición, sino que el terremoto tiene una explicación geológica muy simple. Haití está situado encima de una falla, que es la zona donde confluyen dos placas tectónicas, y debido al movimiento de esas placas, en cualquier momento se puede producir un terremoto. En España también hay terremotos, sobre todo en la zona de Andalucía y de Canarias. Pero la diferencia es que aquí, a la hora de construir, se tiene en cuenta esto y se respetan las normas antisísmicas que evitan muchos daños. Aunque mucha gente no lo sepa, no recuerde, Haití ya ha sufrido otros grandes terremotos. En el siglo XVIII, Puerto Príncipe también fue destruido por un terremoto. Y en el siglo XIX fue Cabo Haitiano, el departamento más rico del país, el que sufrió grandes daños. Haití es una tierra de terremotos y de huracanes, pero muchas veces la propia historia política han hecho olvidar estos fenómenos naturales y ha tenido incluso un efecto más devastador que ellos. La historia política de mi país ha sido dura. Después de la independencia de Haití, Francia impuso al país una deuda injusta que inicialmente ascendía a 150 millones de francos oro, lo que hoy en día equivaldría a más de 21.000 millones de euros. Esta deuda fue pagada a cambio de reconocimiento de nuestra libertad y de independencia, impidiendo que mi país pudiera desarrollarse. Desgraciadamente, hay mucha gente que habla de la maldición de Haití porque la imagen que siempre se da sobre mi país es de un país tenebroso, en el que solo hay violencia y miseria. Se ha olvidado, o más bien se ha hecho olvidar la verdadera imagen del pueblo haitiano, un pueblo lleno de fuerza y coraje. La diáspora, haitianos y haitianas que viven fuera del país, tenemos la responsabilidad de enseñar al mundo nuestra verdadera cultura para que la visión de nuestro país cambie radicalmente. La segunda pregunta que me han hecho: ¿por qué tanto la Revolución Americana como la francesa han conseguido crear condiciones de desarrollo para los americanos y franceses, y sin embargo no ha sido así en el caso de Haití? En cada acontecimiento de la historia se esconde la guerra de clases y la lucha
entre la dominación y la rebelión. Conocer los acontecimientos de la revolución de los esclavos negros de Haití es indispensable para entender la conexión entre la miseria actual y el proceso de expropiación que se ha desarrollado entre el país desde el siglo XV, destacando la importancia que tuvieron las colonias en el desarrollo del capitalismo y posteriormente del imperialismo. Comprender la historia de la revolución haitiana nos permite analizar en una de sus formas más crudas cómo la usurpación violenta ha sido y es la fuente de enriquecimiento y de acumulación de las clases dominantes. La revolución haitiana de 1791 a 1804 ha sido un hecho inédito y jamás repetido en la historia. No se caracteriza por ser una revolución burguesa, como indican muchos historiadores, basándose únicamente en la característica de la época, pues la inexistencia de una burguesía desarrollada en Haití explica suficientemente su incapacidad de desempeñar el rol dirigente que se cumplió en Francia en 1789. Además, la Revolución Francesa no estableció un sistema de producción que permitiera poner fin a la esclavitud, sino que más bien la esclavitud fue uno de los pilares fundamentales para el posterior desarrollo del capitalismo y el estado de bienestar. La revolución haitiana fue, sin embargo, una revolución anticolonial y antiesclavista en el marco de la lucha por la liberación nacional y social. La revolución haitiana fue silenciada por la historia occidental porque, dados sus supuestos, esta revolución, tal como ocurrió, era impensable. La manera de silenciar esta revolución fue mediante la imposición de una deuda que ya hemos comentado antes, impidió al desarrollo de mi país. Por eso, hoy en día, los jóvenes haitianos debemos inspirarnos en esta revolución, que fue una lucha social por la liberación de la esclavitud, con el fin de recabar la confianza necesaria para ser nuestros propios liberadores de la pobreza, la miseria, la marginalización y del paradigma que nos ha hecho vivir de la caridad de otros durante tantos años. Me gustaría hacer unas propuestas. Yo sé que queremos construir Haití, pero no podemos ver de construir Haití si queremos empezar por el techo, haciendo primero el techo y luego acabando los suelos. Yo pienso que cuando uno va a construir una casa, es indispensable los cimientos, porque si no ponemos bien los cimientos, luego se va a caer la casa. Por eso yo pienso que el pueblo haitiano, ellos que están viviendo en Haití, es muy importante tener una estrategia, un plan que permita a ellos desarrollar el país. Es decir, facilitando a los jóvenes, a los empresarios, ayudando a los campesinos para producir. Una estrategia es muy importante. Primero, la creación de una sociedad de garantía y financiación asociada al Ministerio de Comercio e Industria, que tuviese como finalidad proporcionar financiación y garantía a las pequeñas y medianas empresas. Esta sociedad podría compartir el riesgo al 80% con las instituciones financieras acreditadas, tales como los bancos. El Estado avalaría a las pequeñas y medianas empresas para poder conseguir préstamos de las instituciones financieras que se verían a su vez respaldadas frente al impago de los mismos. Segundo, la creación de una sociedad de garantía y de crédito asociada al Ministerio de Agricultura, que tendría como finalidad facilitar la inversión y la circulación de recursos en el campo rural, que es más importante de lo que todos estamos hablando esta mañana, porque si los haitianos no volvemos a reconstruir el campo, entonces yo pienso que luego la casa puede volver a caer.
lo que permitía aumentar la productividad del campo, crear empleos y crear empresas que generarían nuevas oportunidades de ingresos. Con el esfuerzo y el apoyo del gobierno, se pueden desarrollar programas de ayuda al desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderías, avícolas y pesqueras con el fin de fomentar la suficiencia alimentaria del país. Haití se encuentra entre los países con una de mayor desigualdad en la propiedad de la tierra. La mayoría de los haitianos dependen de los ingresos de la actividad agrícola, por lo que es necesario una reforma agraria que parta de la equidad y la eficiencia económica. Tercero, la creación de una sociedad de inversión y desarrollo asociada al Ministerio de Economía con el objetivo de mejorar y crear múltiples servicios financieros como préstamos, garantía, seguro de crédito y servicios de asistencia técnica para pequeños y medianas empresas haitianas dedicadas a la exportación. Los haitianos nos hemos dado cuenta de que vivir las ayudas no es una buena opción, pues es equivalente a vivir sin dignidad y personalidad. Por eso queremos trabajar para tomar las riendas de nuestro futuro y nuestro destino. Para alcanzar ese objetivo, debemos diseñar una estrategia que nos permita ser libres y autosuficientes. Tenemos que tener presente que la libertad sin igualdad no tiene sentido. Y que la democracia sin bienestar para la gente no es más que una palabra vacía, un engaño, para hacer creer a la gente que forma parte de un proyecto, cuando realmente no se cuenta con ellos. Muchas gracias.